Ya, buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a estar el día de hoy en el libro de Apocalipsis. Sí, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17. Recuerde que todos estos estudios y sus respectivas diapositivas están en la página, ¿ya? Están subiéndose en la página. Bueno, Apocalipsis lo hemos estado estudiando nosotros de una forma un poquito distinta, desde el punto de vista de lo que hemos hecho es tomar a los personajes de Apocalipsis, a los actores, y estudiarlos por separado para que cuando los terminemos de analizar y de reconocer y conocer, podamos nosotros colocarlos, digamos, en movimiento junto con los acontecimientos que van ocurriendo. El libro Apocalipsis es, por excelencia, un libro que está lleno de simbología, y esa simbología no significa que estamos hablando de cosas místicas, sino que estamos hablando de símbolos que tienen su interpretación en la misma Biblia. Ahora bien, en cuanto a lo que es la iglesia cristiana en términos generales, tiene una mala relación de lectura con el Antiguo Testamento, y por eso es que le cuesta tanto distinguir la simbología de Apocalipsis. Porque la simbología de Apocalipsis, sobre todo y específicamente del capítulo 4 al 18 o 20, ¿no es cierto? 18 en realidad, tiene que ver específicamente con la nación de Israel y con el trato que Dios tiene otra vez con Israel. Por lo tanto, la simbología israelita vuelve a emerger, digamos, con total fuerza. Entonces, si hay un desconocimiento del Antiguo Testamento, va a haber siempre una dificultad gigantesca y casi una imposibilidad de poder entender el libro Apocalipsis. El libro Apocalipsis es el libro más claro de la Biblia, porque es un libro que utiliza prácticamente toda la simbología del Antiguo Testamento. El sacrificio, el cordero, cada una de esas cosas, ¿no es cierto?, son presentadas ahora ya cumplidas, ¿no es cierto?, en la persona de Jesucristo, pero dando forma y dando, ¿no es cierto?, la representación real y completa en el Nuevo Testamento. Entonces, los judíos hoy día tienen el gran problema que tienen la parte profética, ¿no es cierto?, pero no aceptan el cumplimiento. No aceptan el cumplimiento, así que va a estar siempre esa cosa incompleta, y uno no va a poder entender la voluntad de Dios si está en esa condición. Ahora bien, nosotros como iglesia, soy yo. Sí, marca más. ¿Aló? ¿Ahí sí? ¿Ya? Hemos revisado la figura del anticristo, hemos revisado la figura del falso profeta. Ambos actúan de manera simbiótica, sobre todo los 3 primeros años y medio de la tribulación, de la semana 70. Después tenemos, ¿no es cierto?, los 144.000, vimos algo de los sellos, los 2 testigos, y lo que vamos a ver hoy día es esta institución que aparece acá, o este sistema, mejor dicho, ¿no es cierto?, que la Biblia llama la gran ramera y que está en Apocalipsis capítulo 17. ¿Quién quiere leer Apocalipsis 17? ¿Vino Lucho Jaime? Ausente. Ya. Otro que tome su lugar, como está escrito, ¿no? Apocalipsis 17. Primero hacemos una lectura de corrido y vamos a analizar después pasaje por pasaje. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación.
Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ya. Entonces vemos un capítulo completamente lleno de simbología que ya la mayoría de los que han asistido saben de qué se está tratando, ¿no es cierto? En primer lugar, el primer versículo, ¿no es cierto?, nos dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. En primer lugar, ¿no es cierto?, está hablando de una mujer. Ahora, recuerden ustedes que hemos venido hablando de la mujer y el dragón. ¿Se acuerdan del capítulo 12, ¿no es cierto? Y la mujer es Israel, que ahí la palabra es Isha, que significa esposa, ¿no es cierto? Después tenemos la novia del Cordero, que es la iglesia, otra mujer. Y tenemos ahora una mujer, pero la característica de esta mujer es que es una ramera. La palabra ramera, o la palabra se traduce como porné, ¿ya? De donde deriva pornografía y todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual. Eso es lo que significa, ¿ya? Esa es la característica de esta mujer, ¿no es cierto? Y estamos hablando no de una mujer en particular, sino que de un sistema, así como la iglesia es un pueblo, la mujer y el dragón es una nación, Israel. Esta mujer, ¿no es cierto?, es también un sistema, vale decir, está constituido por millones o muchas personas. Entonces, lo primero que dice es que está sentada sobre muchas aguas, y el mismo capítulo explica lo que significan las muchas aguas. Vamos al versículo, ¿no es cierto?, exactamente 15, que dice que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahora, significa que abarca una inmensa superficie de territorio. Pero, ¿cuál es la característica de esta mujer o de esta figura?
con la cual, dice el versículo 2, han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Fíjense, ¿con quién ha fornicado? Vale decir, ¿con quién ha tenido una intimidad? ¿No es cierto? Porque el concepto ramera o prostituta, en el sentido espiritual y figurativo que está acá, significa que no solamente tiene intimidad con muchas personas o con muchos reyes, sino que obtiene, ¿qué cosa? Una ganancia de eso. Eso es el concepto de la prostitución de una ramera. ¿Estamos? Entonces, esa es la analogía que hace que es sumamente cruda, pero para que nosotros tomemos en cuenta lo fuerte que es este concepto y este sistema en la Escritura. Ella dice que ha fornicado con los reyes de la tierra. La Biblia, cuando dice reyes de la tierra, se está refiriendo no solamente a los que ostentan el poder político, sino que sobre todo a aquellos que ostentan el poder económico, ¿no es cierto? Y los poderes que en definitiva son los que manejan los hilos de la civilización. ¿Estamos? Entonces, esta mujer no solamente, porque el presidente de un país es el representante de un gobierno. El gobierno de un país es el representante de una coalición política o de un partido político. Es decir, hay muchas personas detrás de, y son muchas personas que normalmente no están a la luz pública, pero que son los verdaderos poderosos que tienen la figura que les representa, ¿no es cierto?, en el lugar de la primera magistratura. ¿Ya? Entonces, la característica es que fornica con estos poderosos de la tierra y los moradores de la tierra, vale decir, todo el resto de la población que no somos ni reyes ni pertenecemos al poderío del sistema, ¿qué es lo que sucede con ellos? Se han embriagado. ¿Qué significa que se han embriagado? Lo han envuelto. Lo tienen envuelto. ¿Qué más? Influenciado. Pierden los sentidos. Entonces, Pierden los sentidos. conciencia de lo real. Ese es el punto. Que el estar emborrachado hace perder el sentido, la conciencia, la capacidad de razonar. Cuando tú le dices a un católico de corazón, amamos a los católicos, pero vamos a odiar hasta la muerte al sistema. ¿Ya? Porque es de Satanás. Y lo vamos a ver por qué. ¿No es cierto? ¿Por qué produce una embriaguez? Porque tú le dices a un católico sincero, le dices, mira, ¿tú crees que la Biblia es la palabra de Dios? Por supuesto. Aquí está mi Biblia, ediciones Paulinas. Mira, veamos, una tontera, la típica, ¿cierto? La idolatría. Ya. ¿Qué dice la Biblia qué dice tu Biblia respecto a los ídolos? Lo mismo que dice la mía, no adorarás ídolos, todo. Sí, pero es que en realidad, y ya cuando se empiezan a ver pillados, ¿sabes qué? No, ya sabes que no me dejas nada, déjame así nomás, yo con lo mío y tú, déjame así nomás. Eso es el embotamiento, ese es el fruto de los 17 malditos siglos de emborrachamiento que este sistema corrupto ha tenido sobre la humanidad. Gente con un corazón para Dios termina embotada. Y estoy hablando de gente de todo transversal, ¿no es cierto? Desde la persona con la menor educación que pueda tener hasta la persona más llena de diplomas que pueda, porque ¿dónde se ve eso? En nuestra ciudad, penosamente, cuando uno venía de Ovalle y estaba ese festival del demonio, ¿no es cierto?, en Andacollo, que tú ves caminando, uno podía distinguir médicos, y no sé, pues, otras personas, ingenieros, abogados, uno los ubicaba por último de vista. Y también personas que se veían bastante modestas desde el punto de vista de su condición. Transversal. ¿Ya? Transversal. Eso es que todos los moradores de la tierra están emborrachados con el vino de esta fornicación que ocurre entre los poderosos y el sistema. Los poderosos y el sistema no están embriagados. Cuando dicen, ¿y los cardenales sabrán si esto están haciendo mal? Por supuesto que sí, ellos saben. Puede que el cura de acá, de la parroquia de aquí, no tenga idea. Pero los cabezas saben. ¿O ustedes creen que el humo blanco sale porque realmente el Espíritu Santo baja sobre los cardenales y les dice, este es? Todo el mundo sabía que tenía que salir un jefe del sistema, porque Papa significa Abba, Padre, y eso solamente dice el Señor Jesucristo, dirás Abba, Padre, a tu Padre Celestial. El otro Padre que uno tiene es el Padre físico, y el Padre terrenal es otra palabra, pero se usa para Padre terrenal. Para esta gente no califica ni la una ni la otra. ¿Ya?
Entonces, ¿qué es lo que tenía que pasar? Obviamente tenía que salir un representante del último bastión que le queda al catolicismo romano, que es Sudamérica. La gente se embota, se embriaga. Ay, le regalaron la camiseta de San Lorenzo al Magro y el viejo así, todo así. Quedaron atrás las violaciones, los escándalos financieros. Ya, todo el mundo, echémosle tierra, nadie se acuerda. Oh, por fin la iglesia se va a renovar, dicen se va a renovar. Eso es estar emborrachado. El no ver la realidad de las cosas. ¿Ya? Esto me sacarían los ojos en otra época. ¿No es cierto? Entonces, si no aprovechamos la libertad para decir la verdad, no sé para qué nos sirve la libertad. La ramera fornica con los reyes de la tierra, con los poderosos de la tierra, y el fruto de esa fornicación embriaga al resto de la población que todavía cree que la política lo va a salvar, todavía cree que el catolicismo va a mejorar, que todavía cree eso. ¿No es cierto? O sea, está tan emborrachada la población del mundo que en los países sudamericanos, por ejemplo, Alan García se robó Perú hace 2 décadas atrás, vuelve después de 2 décadas y sale elegido de nuevo. Pues así es para pegarle. El peor gobierno de la Concertación ha sido el de Michelle Bachelet y la quieren reelegir de nuevo. Y la gente no tiene 2 dedos de frente. ¿Cómo en 20 años no va a haber un líder que salga aparte de la señora? Eso es estar embotado, es creer, ahora sí, ahora sí. Sea derecha, izquierda, lo que sea, el que salga, como salga. El sistema está podrido porque está manejado completamente por Satanás. Por Satanás. Entonces, esta Babilonia es tan importante porque fíjense en el capítulo, ahí donde estamos en el 17, versículo 3 y 4. Versículo 3, 4 y 5. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ya. ¿Qué significa que la mujer... Ahora, ¿quién es la bestia? No, Satanás es el dragón, el anticristo, ¿no es cierto? Recuerden, los 10 cuernos y las 7 cabezas tienen que hacernos sentido hoy día, ¿no es cierto? Dice que es el sistema como en el cual va a gobernar el anticristo. Primero con 10, después va a eliminar a 3 y él va a ser el octavo. ¿Estamos? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cierto? Ahora, ¿cuál es la característica? ¿La bestia dónde está? Bajo la mujer. O sea, la mujer está arriba, ¿y qué pasa cuando está arriba? La lleva, o sea, domina. Lo domina, po. Por eso es que después el anticristo va a asesinar al falso profeta, porque el poder de Babilonia se va a engrandecer a tal punto, ¿no es cierto?, que va a tener un dominio. Recuerden que es la bestia, ¿no es cierto?, es llevada, la segunda bestia, que es justamente el falso profeta, que va a ser el líder de esta super iglesia que se va a formar durante la tribulación y cuya génesis va a estar en el catolicismo romano, va a ser efectivamente, ¿no es cierto?, quien maneje el poder político y es el que en definitiva va a incitar, perdón, el poder económico, y va a incitar y va a llevar a que la gente se marque con la marca de la bestia, pero ella va a ser la que va a controlar eso. Y vamos a ver por qué, ¿ya? Entonces, está sobre el sistema, lo domina, lo domina. ¿Y por qué lo domina? ¿Y por qué lo va a dominar? ¿Por qué? Cuando se habla de las riquezas de Roma, o del Vaticano en particular, la gente dice, oh, yo estuve en el Vaticano. No, si cuando yo fui al Vaticano, horrible, la ostentacidad, las coronas, los diamantes, todo eso. Esa es una riqueza muerta, porque nadie va
a vender una corona. ¿Me entendí? O sea, esas cosas no se venden, esas cosas son reliquias. La riqueza, cuando se habla de la riqueza de Roma, se habla que, por ejemplo, hoy día el Vaticano, como Estado, tiene el control del 15% de todo el negocio inmobiliario de Europa. 15%. El Vaticano tiene todas estas empresas y todas estas participaciones en empresas, hasta la Coca-Cola tiene metidas acciones ahí. El centro de La Serena, por poner este es un ejemplo piñufla, el centro de La Serena es todo de Roma. Y todos tributan para allá. Una cuarta parte del territorio de Ciudad de México que tiene 20 millones de habitantes, 20 millones de habitantes, un cuarto de ese territorio es de Roma. Y le queda un cuarto porque lo han ido expropiando a otros lados. ¿Ya? Pero hubo una época en que ellos abusivamente se hicieron dueños de todo. De todo. ¿Ya? Ellos no fueron al conservador de bienes raíces a inscribir Santiago ni... Se apropiaron. Apropiación indebida y todo lo que tú quieras y todo lo que tú ves. Tienen propiedades, es la única empresa que tiene propiedades inmobiliarias en cantidades industriales en todas las partes del mundo. En todas las partes del mundo. Y todo eso tributa a Roma. Por eso que este jerarca que salió ahora, ¿no es cierto?, dijo antes de ser elegido que si a él lo elegían, él estaba en condiciones de poder participar en pagar, hacer el famoso rescate de la zona euro, porque Alemania ya está que revienta, ¿no es cierto? Y tenemos países como Grecia, España, Portugal, todos con cesantía sobre el 15%, y por lo tanto es una cosa que va a reventar. Ahora, ¿qué es lo que está pidiendo o qué es lo que pedía esta persona, ¿no es cierto? Es que efectivamente se retirara del medio el Fondo Monetario Internacional. Ahora, retirar al Fondo Monetario Internacional entre medio no va a ser problema porque gran parte del Fondo Monetario Internacional son capitales del Vaticano. Entonces, después de todo esto que sale a la luz pública, reportaje, toda esta cuestión, que la mafia, la gente se olvida. ¿Cierto? Se olvida, o sea, no se cuestiona nada. Como pasó en la década del 90, año 90, entre el 90 y el 92, salió una carta, ¿no es cierto?, del jerarca de turno, que era Juan Pablo II, que dicho sea de paso, fue el papa más idólatra de la historia de los papas. En 20 años canonizó 3 veces lo que se demoraron en canonizar el resto de los siglos todos los otros. Antes los procesos duraban años y había que llevar y hasta Chile agarró canonización, imagínate. Entonces era cuestión de que la vieja de la esquina dijera que le hizo un milagro nomás el muerto que asesinaron y ir un par de estuditos y listo. Una máquina de hacer ídolos. Bueno, esta persona escribió una carta de su puño y letra que se publicó y que pedía perdón por todos los abusos cometidos a lo largo de los siglos por el catolicismo romano. Perdón por la matanza en las cruzadas, en la Inquisición, en los pueblos africanos, en los pueblos americanos, el tema de los judíos, ¿no es cierto?, en el Holocausto, todo eso. Y la gente, ¿cuál fue su embotada respuesta? ¿Qué gesto de humildad? Y la pregunta es, cuando tú le decías, momentito, ¿cómo que gesto de humildad? ¿Tú has leído alguna vez el canon de la Iglesia Católica o de la religión católica? El segundo capítulo tiene que ver con las propiedades del Papa. Y el Papa es infalible, significa que él no se equivoca en lo que diga ex cátedra. Ex cátedra significa que no está en ningún tipo de escrito, ya sea del Vaticano o del canon, o del catecismo del canon, pero si lo dice el Papa, es decir, si mañana el Papa dijera la Tierra es cuadrada, tendría que asumirse como una verdad. Porque él no se equivoca. Y quiero decirte, mi querido amigo en ese entonces, que era amigo, que aquí está, si está pidiendo, todas estas matanzas y todas estas cuestiones fueron ordenadas por papas. Entonces, si tú me estás diciendo que no se equivocan, si tu propia ley dice que no se equivocan, y pasa esto, ¿cómo es? Ah, no, pero tú siempre sales con esas cuestiones, acá. Ya, listo. Racho,
mental. No podéis razonar con una persona así. ¿Entiendes? Porque reaccionan con la guata. Eso es estar embriagado con la fornicación de la ramera, con los poderes. Ah, que tú siempre sacas esas cosas. ¿Tú qué yo? Si yo soy un piojo. Es tu propio sistema. Ese es el embotamiento más grande. No conocen ni siquiera lo que defienden. Ni siquiera lo que defienden. Entonces, se llama la madre de las rameras porque justamente representa lo más corrupto, lo más confuso, lo más destructivo. Históricamente, ¿no es cierto?, el fundador de Babel, que fue el reino que fundó Nimrod después del diluvio, ¿no es cierto? El Nimrod se le llama el primer rebelde de la historia, rebelde a Dios. ¿Y en qué fue rebelde? Fue rebelde en que la orden de Dios, cuando creó a Adán y Eva, fue multiplíquense, dispérsense, ¿no es cierto? Cuando Noé salió del arco, multiplíquense, llenen la tierra. ¿Qué dijo Nimrod? No, juntémonos. Y hagámonos un nombre. Esa expresión hagámonos un nombre significa hagámonos fuertes contra Dios. Y mandó a construir una torre gigantesca. Esa torre, Nimrod no era tonto, sabía que no podía construir algo que llegara a Dios, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa expresión no es la realidad de las cosas. Esa es para escapar de Dios y para escapar de la ira de Dios. Una torre gigante porque ¿qué tenía en mente Nimrod del castigo que Dios le había dado a la tierra? El diluvio. Entonces hay que hacer una torre tan gigantesca que nosotros podamos llegar a la cúspide y escapar de la ira de Dios. ¿Ya? Entonces esa era la intención. ¿Cómo los castigó Dios o cómo es que Dios intervino en esto? Confundiendo los idiomas y se formaron los idiomas y ahí terminó eso. Pero la palabra Babel, de donde deriva Babilonia, significa confusión y corrupción. Confusión y corrupción. Por eso es que el sistema católico romano es la madre de la corrupción y de la confusión. La confusión de su pueblo, en todo orden de cosas, y la corrupción de su sistema, o del sistema. ¿Ya? Entonces, cuando el apóstol Juan escribió Apocalipsis, no existía el Vaticano, existía el Imperio Romano. Pero él ve una ciudad y lo que se le viene a la mente por obra del Espíritu Santo es el recuerdo de lo que ha sido siempre sinónimo de confusión y corrupción, que es Babilonia. ¿Ya? Entonces, por eso dice Babilonia. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, es un sistema religioso universal y corrupto. Este pasaje describe a una ciudad con abierta influencia sobre los gobernantes y los pueblos. Los gobernantes y los pueblos. Apocalipsis 17:15 lo leímos, Apocalipsis 17:18, ¿no es cierto? Dice sobre muchos pueblos, sobre todos los pueblos. Después tenemos el versículo 2 y 4, dice: con lo cual han fornicado los reyes de la tierra, los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. La mujer estaba vestida, versículo 4, de púrpura y escarlata, adornado de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y las inmundicias de su fornicación. El cáliz, ¿no es cierto?, representa justamente este fenómeno que es una mentira, que el romanismo lo calificó como, o lo definió como transubstanciación, que es la famosa Eucaristía, ¿no es cierto?, que es la herejía más grande del sistema católico romano. La palabra misa significa sacrificio, ¿ya? Ahora bien, el Concilio de Trento, este es no el año, ¿ya? Esto es el número del artículo o del ¿cómo se llama esto? El canon, claro. El Concilio de Trento resume a la fe católica cuando afirma: porque Cristo nuestro Redentor dijo que lo que ofrecía bajo la especie era pan verdaderamente su cuerpo, un concilio, por consagración el pan del vino operar conversión de toda la sustancia, el pan, la sustancia, el vino, la sustancia, la sangre. La Iglesia Católica ha llamado justa y apropiadamente este cambio la transubstanciación. Por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, bajo las especies consagradas del pan y del Cristo.
vino. Cristo mismo, vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y sustancial con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. La Biblia dice que es un sacrificio una vez y para siempre, el libro de Hebreos, ¿no es cierto? ¿Todos han leído Hebreos 9? Si el que no lo ha leído, léale Hebreos 9, ¿no es cierto? Y lo que dijo Jesús, porque Jesús también dijo, yo soy la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy el camino, o sea, dijo muchas cosas con figuras literarias, dijo muchas verdades, ¿no es cierto? Y efectivamente, lo que él dijo que hiciésemos nosotros, que es la Santa Cena, ¿no es cierto?, es que recordásemos, y la palabra ahí es memorial, recordásemos su muerte, su sacrificio en favor de nosotros. Lo que hace el sistema romano es, por supuesto, no es real, pero ellos lo consideran y lo hacen sentir real a su pueblo, en que verdaderamente el pan y el vino se transforma en todo Jesucristo. Y si tú partes esa galleta en varias partes, todos esos pedacitos tienen la propiedad de convertirse todos en Jesús completo. ¿Ya? Porque alguien puede decir, uy, le quebré la columna a Jesús, el fémur, no sé. No, cada pedazo son explicaciones estúpidas, perdónenme ustedes, pero es mucho más largo esta cuestión, pero dice todo eso. ¿Ya? Que no viene al caso tratar. Pero esa es justamente la transubstanciación, esa invención del sistema romano, que es el pecado de herejía en el que hacen caer bajo ignorancia a millones de personas, domingo tras domingo. Cada vez que el cura dice, orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre, él está diciendo este sacrificio, y ahí está utilizando la palabra misa, ¿no es cierto?, que es justamente sacrificio, y está convirtiendo en ese momento, cuando se toca la campana, tiqui, 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 justo en ese momento, la galleta y el vino se convirtieron en el cuerpo de Cristo. Y si tú no lo crees, según el Concilio de Trento, eras declarado hereje, y te ibas a la hoguera. Te ibas a la hoguera. ¿Qué tal? Todos los que les gusta ir a pegarse en el pecho. ¿Ah? ¿Cuántos habían aquí? Uy, defendían, y la acción católica. Ya. Apocalipsis 17:9. Pero gracias a Dios que Dios nos concedió el privilegio de que abriera nuestros ojos, porque hay millones de personas que están en esta confusión. Y es tu deber y es mi deber orar para que caiga ese velo, ¿no es cierto? Y tener la valentía de exponer la verdad. Quizás no en este nivel, ¿no es cierto? Porque obviamente las personas ni siquiera han leído la Biblia muchas veces, pero hay formas bien gráficas de confrontarlos con amor. Con amor, y ustedes tienen que esperar que va a haber una confrontación. Lo primero que tú tienes que colocar es, si él dice yo soy católico o yo soy católica, la pregunta que sigue a continuación es si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios. Si te dice que no, entonces tú tienes todo el derecho de decirle, ¿sabes qué? Según el canon romano, tú no eres católico, porque el mismo canon romano dice que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Vamos? Que no la cumple es otra cosa. Entonces, es ahí el punto. Y con la Biblia tú vas a las cosas que son las más características, las más, digamos, impactantes. Pero debes hacerlo. Debes hacerlo. Ahora, Apocalipsis 17:9 también nos arroja el lugar geográfico de esta ciudad, que en sentido espiritual es Babilonia, por su confusión y su corrupción, y habla de la ciudad. Antes se llamaba Septimontum en latín, y después pasó a llamarse Roma, como más que ciudad, como imperio, pero específicamente por la ciudad, por la famosa leyenda de Rómulo y Remo, con una loba, ¿ya? Entonces, ahí están los 7 montes, ¿no es cierto? El Aventino es donde se encuentra el Vaticano, y la palabra Vaticano en latín significa vaticinio, y era el lugar de la adivinación. Estas colinas eran conocidas, ¿no es cierto?, por los distintos tipos de cultos que se practicaban en ellas. Recuerden que siempre se buscaban los lugares altos, ¿ya?, como forma. Y
la Aventino es donde se colocó justamente o se estableció el Estado Vaticano, que significa adivinación o lugar de adivinación. ¿Ya? Esto es importante porque en el tiempo que estaba escribiendo el apóstol Juan ya existía el Imperio Romano y la ciudad de Roma propiamente tal, ¿no es cierto? Pero él nombra otra ciudad, podría haber puesto Roma al tiro, ¿no es cierto? Pero él coloca Babilonia, porque eso es lo que increíblemente se produjo. El Vaticano se estableció como Estado el año 1923, ¿ya? Entonces, Juan vio eso, vio un Estado dentro de un Estado. Un Estado dentro de un Estado. No nombró Roma, sino que dijo la ciudad. Describió la geografía, pero la llamó Babilonia. Babilonia. ¿Ya? Dice que es una ciudad que están los 7 montes, las 7 cabezas son 7 montes sobre los que está la ciudad, pero también son 7 reyes. O sea, tiene una doble interpretación que la misma Biblia nos la dice. Ahora, aquí hay algunos eventos o algunos acontecimientos que ocurrieron a partir del año 312 en adelante. El sistema romano, como sistema propiamente tal, nace a partir de Constantino. Todos sabemos eso, ¿no es cierto? Después del año 100, con la muerte de Nerón, comienza una persecución. Siempre fueron perseguidos los cristianos en términos generales, pero comienza una persecución imperial terrible sobre los cristianos, ¿no es cierto? Y son esos 200 años de persecución que no hicieron otra cosa que fortalecer y multiplicar el cristianismo, ¿ya? O sea, paradojalmente, lo que Roma buscaba era destruirlo y desalentarlo, y lo que hacía era provocar mayor crecimiento, ¿ya? Por lo tanto, llega esta definición del imperio entre Constantino y en la batalla de Milvian, ¿cómo se llamaba el otro? Constantino y... Ya, no. Entonces, finalmente Constantino prevalece, ¿ya? Y él termina con la persecución a los cristianos y se produce el famoso Edicto de Milán, en el cual imperialmente se decide o se define no perseguir más a los cristianos, y los cristianos ya ahora son ciudadanos libres. Ciudadanos libres. A tal punto llega esto que el cristianismo, entre comillas, cristianismo, ¿no es cierto?, pasa a ser la religión oficial del imperio. Y Constantino se proclama a sí mismo el sumo pontífice, ¿no es cierto?, que significa el máximo puente entre la divinidad y la gente común. Eso era Constantino, que después se cambió por vicario, ¿no es cierto?, de Cristo. Entonces, él se establece en esa posición, y el cristianismo, al pasar a ser religión oficial del imperio, ¿no es cierto?, absorbió de manera, con un sincretismo salvaje, ¿no es cierto?, todo lo que era la idolatría y los cultos que habían en Europa, Asia, en todos los lugares del imperio. Por eso es que cuando se ve la estatua supuestamente de Pedro en Roma, en el Vaticano, es la estatua de Zeus, de Poseidón, o de... que tiene otro nombre también, Zeus, Poseidón y Neptuno, ¿no es cierto? Exacto, ¿ya? Entonces, pero no es Pedro, pero llegó a llamarse Pedro porque como el cristianismo era la religión oficial, no había permitido o no se permitía adoración a nada más, pero tampoco el Imperio Romano pudo ni tampoco quiso eliminar el resto, ¿no es cierto?, de los cultos que existían. ¿Y qué es lo que hizo? Les acomodó con personajes bíblicos. Y así María, nuestra amada hermana María, ¿no es cierto?, que ha sido ensuciada durante siglos, tomó la corrupta diosa Diana, ¿no es cierto?, la diosa de la fertilidad. Por eso sale con una guagua, que es la misma diosa Semiramis, ¿no es cierto?, en Babilonia, que es Isis en Egipto, que es Isha no sé cómo se llama en Oriente. O sea, es exactamente el mismo modelo, ¿no es cierto?, la diosa de la fertilidad. Y Diana tenía, no se olviden, un templo, un culto al templo en Éfeso, que era más o menos el tamaño de una cancha de fútbol, ¿ya? De una cancha de fútbol. Y en ese templo, ¿qué es lo que existía? Las famosas monjas vestales, ¿no es cierto?, que eran las que tenían y mantenían relaciones sexuales, ¿no es cierto?, ejerciendo la prostitución,
y cada cierto trecho, los historiadores dicen, existían, ¿no es cierto?, estas separaciones así cortitas, nosotros las vimos incluso, ¿de acuerdo? Eran como pequeñas cuevitas así donde se ejercía, ¿no es cierto?, la prostitución, y afuera tenían una caja donde echaban las monedas de plata, de oro, lo que fuera. Y con eso generaba inmensa cantidad de riqueza, aparte de todas las ventas, como dice el libro de los Hechos, ¿no es cierto?, de estatuillas, de todas estas cosas así, tal como hoy día. Cualquier fiesta religiosa que ustedes van, ¿qué es lo que hay alrededor? Cantidad industrial de comercio, ¿ya? Entonces, para que veamos que la cosa no ha cambiado y viene de esta cultura. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene un sincretismo per se y es religioso per se, por lo tanto va a adherir a este tipo de cosas. El ser humano, cuando se reveló a Dios, se reveló a la única autoridad y siempre, consciente o inconscientemente, se va a revelar a que hay un solo Dios, porque eso le obliga a sujetarse a ese único Dios, ¿ya? El 375, por lo tanto, después que ocurre en varias décadas, ¿no es cierto?, toda una mutación de los ídolos con el nombre de personajes bíblicos, comienza la adoración oficial a santos y los ángeles. El 394 se instituye el sacrificio de la misa. El 431 comienza la adoración y veneración a la Virgen María. El 500, los sacerdotes y sumos sacerdotes paganos, ¿no es cierto?, que hacían sacrificios a humanos a Baal, comienzan a usar sotana. Aquí está mal, o sea, aquí se comienza a usar la sotana que usaban que es distinto de la túnica que usaban los sacerdotes fariseos, ¿no es cierto? La túnica y la sotana son dos cosas distintas, ¿ya? Pero Roma lo establece, ¿no es cierto?, del modelo de los sacerdotes paganos que hacían sacrificio a Baal. El 526 aparece la extrema unción en base al rito pagano con los moribundos. ¿Por qué? Porque la extrema unción en el fondo era ir a quitarle lo poco y nada que tenía la persona y dejarlo a nombre de la Sacra Iglesia Católica. El 593 aparece el purgatorio. El 600, todo esto hay plata detrás de esto, porque después se inventaron las indulgencias para sacar a los que estaban ahí. ¿Ya? Oraciones a María, Bonifacio III recién instituye el título de Abba o Adonai el 607. ¿Ya? Es un papa. En la 850 se usa por primera vez el agua bendita, en el 995 se instituye la veneración de los difuntos, el culto a los difuntos, por eso la gente vive yendo a los cementerios, ¿no es cierto? Tiene una cultura de los muertos terrible, y eso es pagano. Eso es pagano. Vayan ustedes al cementerio, ustedes tienen juguetes, fotos, remolinos. Eso viene de esa época y está instituido de ahí. ¿Por qué? Porque ellos empezaron a controlar también las sepulturas de los muertos. ¿Ya? El 1079 empieza el celibato para los sacerdotes, principalmente y casi exclusivamente influido porque a esta altura ya Roma había adquirido cantidad de poder. Y si el cura era casado y se moría, los bienes pasaban para la viuda y los hijos. Entonces, para evitar eso y para que los bienes siguieran enriqueciendo esta máquina satánica, ¿no es cierto?, se instituye el celibato. En el 90 aparece el rosario, en 1184 comienza la, entre comillas, puse Santa Inquisición, en 1199 el negocio y las indulgencias, en 1129 se prohíbe la lectura de la Biblia. ¡Pah! Se cortó la lectura de la Biblia. Recuerden que el tema de la reforma que nosotros tenemos en la imagen a Lutero, que es el 1500 y tanto, comienza en este periodo, siglos antes, con propios monjes católicos que se rebelaban contra el sistema porque todavía tenía acceso a la Biblia. Dígame. Una pregunta. Antes del 1184 hasta llegar al 312, ¿había algún remanente fiel dentro Sí, de la iglesia? siempre. Es una buena pregunta. Se encontraban siempre perseguidos bueno, como todo esto se desarrolló principalmente en la zona de la península de Italia, ¿no es cierto?, en Grecia y Medio Oriente, toda la parte norte de Europa era un lugar inexplorado por el catolicismo romano y en general se atribuía a tribus bárbaras. Entonces, la gran mayoría de los cristianos verdaderos se establecieron en comunidades en el norte de Europa, ya la Gran Bretaña, todos los países nórdicos.
En ese lugar pudieron sobrevivir por factores climáticos y porque allá no había oro. No había oro ni riqueza. Si en toda esta época estaba la locura del oro y después de 1400 para adelante comienza todo el saqueo de Sudamérica, ¿ya? O de las Américas. Entonces pudieron vivir relativamente tranquilos y desarrollarse allá arriba, ¿ya? Hay estudios súper lindos sobre bueno, algunos se desarrollaron como los cátaros, los valdenses, pero esos no eran 100% cristianos, eran más bien una concepción filosófica muy parecida a los esenios, ¿ya? Muy parecido a los esenios, pero no eran católicos, ¿ya? Y aquí comienza a prohibirse la lectura de la Biblia justamente por estos levantamientos que habían de monjes, de curas, de buena voluntad y de buen corazón y sinceros, que empezaban a ver que todo lo que se estaba inventando no tenía nada que ver con lo que la Biblia decía. Entonces se prohíbe la lectura de la Biblia. No solamente al vulgo, ya la habían sacado hace rato el vulgo, sino que a la curia. El 1545 se concede a las tradiciones igual valor que la Biblia. Todos estos son decretos papales o bulas papales. Ya 1854, el dogma de la Inmaculada Concepción de María y se le llama la Madre de Dios. 1870, recién se declara la infalibilidad del Papa. 1952, doctrina de ascensión de María a los cielos. 1965, María proclamada como Madre de la Iglesia. Y en 1984, este idólatra, ¿no es cierto?, entrega públicamente, entre comillas, al mundo, al planeta, a María. Entonces, esto es como una cosa pequeñita de todo lo que significa, lo que tiene a la gente embotada. ¿Tú crees que un católico alguna vez ha leído esto? No tiene idea. Está embriagado. Ese es el concepto, que no puede pensar, que no puede razonar. ¿Ya? Eso es lo que ha logrado este sistema. Esto de la próxima semana. Que podamos distinguir la Babilonia religiosa de la Babilonia comercial que está en el capítulo 18. ¿Ya? Siguiendo el mismo principio. Una ciudad corrupta y que lleva a confusión. ¿Ok? Bien. Para terminar, dice también que la bestia, en el versículo 9, a ver, sí, el 8, 9 hasta el 12. ¿Quién lo quiere leer, por favor? La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ya. Y el 11 dice, la bestia que era y no es también el octavo. ¿Quién es esa bestia? El anticristo. ¿Por qué dice que era, no es y será? Echen a andar la sabiduría, estrujen su mente. Ya lo vimos ya. ¿Muere? ¿Mm? Porque muere, ¿no? Ya, bien. Desarrolle. Porque hasta los 3 años y medio ahí muere, ¿no? Ya. Y después regresa a la vida. Es el punto, ¿no es cierto? Ese es el punto. Hay una resurrección falsa. No se olviden que el anticristo sufre un atentado, ¿no es cierto? Y vive, por decirlo alguna cosa, los 3 tiempos. Fue, era, no es y será, ¿no es cierto? Entonces resulta confuso, pero cuando entendemos, ves que cuando entendemos el personaje, entendemos la situación. ¿Ya? Esa es la bestia. Parecía ser, pero no era. No, es que lo que está diciendo es que en un momento no es, porque lo matan. Fue herida de muerte. Claro, Herida de muerte. exacto, lo matan. Por eso no es. ¿Ya? No es, no dice, casi no fue. No es. Por lo tanto, tiene que morir. Eso es la confirmación que muere. Ahora, Satanás no puede resucitar a nadie. Y ahí viene todo el concepto de la tecnología que se ha aumentado, como dice el libro de Daniel, y por lo tanto lo más probable es que exista una clonación previa
y cuando eso en el cielo, eso está ocurriendo aquí en la tierra, y en el cielo está ocurriendo la batalla, donde después Satanás es arrojado y entra, como es sacado del plano espiritual, por así decir, del punto de vista de cuerpo espiritual, ya a entrar únicamente al plano terrenal, necesita un vehículo, un cuerpo, para poder realizar su... Exacto, sí. Exacto. Eso. Bien. ¿Estamos? Diga. Y hablaban teóricamente de ese proceso que ha habido durante todos estos años como transculturación, de cómo tomaban una cultura politeísta, como fue la romana y griega, y la transformaban en monoteísta. Y eso le llamaban ellos transculturación. Sí. Sí. Y había otro que le llamaban inculturación, que era, por ejemplo, lo que pasó aquí en América, cuando venían con esa cultura y la metían a la fuerza, y por eso hicieron ese mix con los bailes religiosos que son de la cultura de un pueblo indígena. Claro. Entonces ahí llamaban inculturación. Exacto. Por eso es que ellos no trajeron luz, trajeron confusión. Porque al mezclar las dos cosas, ¿no es cierto?, tú provocas confusión. Uno puede rescatar, porque no todo lo cultural significa que por el hecho de ser cultural es sano. O sea, el concepto cultura es un concepto genérico, ¿no es cierto?, y que tiene una valoración según la situación que se esté examinando. Pero lo que ellos trajeron fue confusión, porque ni los liberaron de eso pagano, ni les dieron el verdadero evangelio. O sea, los dejaron en una confusión, que podían estar haciendo lo que están haciendo y están adorando de alguna manera a Dios. Como el diablo también tiene poder, hay personas que testifican del catolicismo por el san no sé qué, que le sanó a la mamá, así que él va a morir siendo devoto a ese santo. Claro, solamente la luz de Cristo puede liberar a esas personas, bueno, como a nosotros también, pero son situaciones esas justamente que cuando hay una persona enferma y le ponen cuanta estampita hay o se hace algún tipo de manda y la persona sana por el poder de Satanás, obviamente esa persona va a quedar esclavizada en eso, y solamente al igual que a nosotros, pero un flechazo más fuerte, yo creo, tiene que ser para esa gente porque es difícil sacarlo. Me pasó con una señora en toda mi vida, una señora que logró salir de ese sistema. Hoy día yo hablaba con una persona católica. Y ¿Ya? bueno, estábamos hablando de un montón de cosas y salió el tema. Entonces justamente yo antes que llegara yo estaba hablando de Israel, qué sé yo, y teníamos un tema ahí. Entonces ella me decía que en realidad la Biblia tenía tantas interpretaciones, que era en realidad como se interpretara, cada uno le daba su interpretación. Ella es muy católica, o sea, cada cual le daba su interpretación y en realidad lo único importante era orar bien. La verdad es que nadie se iba a salvar por saber, porque en realidad no era tan importante como saber, que era como el hacer buenas obras. Sí, pues esa es la concepción. Sí, Claro, nadie se va a salvar por saber solamente. Se salva quien se convierte. Y el que se convierte está preparado para toda buena obra. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué pasajes podríamos haber usado? ¿No es cierto? En esta situación que la Biblia cada uno la puede interpretar como quiere o hay distintos tipos de interpretaciones. ¿Cuál pasaje se le viene a la mente? La Biblia no es una interpretación privada. Exacto, ¿no es cierto? Primera de Pedro dice, Primera de Pedro capítulo 2, me parece que sí, ¿no es cierto? La Biblia no es de interpretación privada porque los santos hombres de Dios nunca hablaron de su propia cuenta, sino que fueron inspirados siempre por el Espíritu Santo. Entonces, nadie puede tomar la Biblia y decir, yo creo que estos dragones son, ¿no es cierto?, el chupacabra, o no sé, o estos cuernos son del toro de mi abuela. Nada de eso. O sea, la Biblia explica la Biblia. ¿Ya? Bien. O segunda de Pedro. Pero es Pedro. ¿De qué es Pedro? Es Pedro. Momento. Aquí hay una pregunta. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿qué es lo que es la palabra interpretación? Primera cosa. Por ejemplo, cuando a un músico le pasan una partitura y le dicen, interprétame esto. Toca lo que está escrito.
no tiene que, si empieza a imaginarse cosas, hacer o poner notas, ya no está interpretando. Claro, está improvisando, está inventando cualquier cosa. Cuando tú pescas la Biblia y lees lo que hay. Y esa es la interpretación. No hay otra. Ahora, está dentro de un contexto, dentro de una cultura, estamos claros. Pero aquí estamos viendo el libro de Apocalipsis, que es un libro que la gente casi, y estoy hablando de cristianos, ni lo tocan, no me líen las cabezas, ni los cuernos. Pero tú ya sabes, por la interpretación de la misma Biblia, lo que significa un cuerno, lo que significa esto, lo que significa esto, eso es. A eso se refiere interpretación. La gente cree que interpretación es como inventar algo o qué me parece. Esa es otra cosa. La Biblia no es para opinar, la Biblia es para justamente obedecer. Ya. Buenas noches. Ya, entonces para la próxima semana el capítulo 18 de Apocalipsis y una repasadita al 17 porque vamos a leer los dos juntos. Jorgito, ¿puedes orar para...? Padre, Señor, en esta hora te damos las gracias por habernos reunido, Señor, por haber tenido este estudio de Apocalipsis, Señor, en el cual tú nos revelas, Señor, todo lo que tienes en la Biblia, Señor. Haz que podamos poder seguir estudiando, Señor, en forma personal, Señor, para estar preparados, Señor, para poder, así, Señor, dar la luz que tú quieres, Señor, a los que no tienen entendimiento, Señor, que tú, por bondad de las misericordias, Sí, Señor. Señor, gracias nuevamente, te damos por este estudio, Señor. Regrésanos a nuestro hogar, Señor, y paz y tranquilidad, Señor, y gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Gracias, Señor. Para los hermanos y hermanas, una última cosita, que están inscritos en los turnos de aseo, o que se inscribieron en turnos de aseo. Este fin de semana vamos a publicar los 4 grupos que se formaron con su encargado, para que se agreguen, si es que no están ahí, se agreguen a uno de estos 4 grupos. ¿Ok? Ya. Gracias. Chao. Que esté bien. Chao, mi hermano. Muchas gracias, hermano. Dios te bendiga. Toda la porquería que está buscando. Chao, hermano. Que Dios te bendiga. Y no, ir nomás. No, nada, ir nomás. Es ahí en...